Aeropuerto Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando ya diálogos para saludar también a nuestros amigos de la 920, la radio de la gente, y a nuestros televidentes que nos acompañan permanentemente. Teníamos previsto, como les habíamos anunciado, la presencia del doctor Gustavo Dávila. Nos comentaban hace un momento las personas de la fundación que el doctor Dávila no alcanzaría a llegar, pero está puntual como siempre Daniela Chacón, la ex vicealcaldesa y además concejal de Quito, con quien vamos a dialogar algunos temas. Hemos vuelto a ver que circula en las redes sociales el tema de la carta que ella dirigió a los quiteños. Vamos a descubrir qué nomás pide y qué nos recuerda que volvamos a leer, no solo a los quiteños, a todos los que estamos viviendo en Quito. Pero el tema anterior, que era este domingo 23 de octubre, se llevará a cabo la caminata 4K, Alegría por la Vida, a las 10:30 en el Parque Bicentenario. Esto es por los jóvenes con cáncer, así es que los que puedan asistir, los que puedan competir también, hacer ejercicio, acompañar a esta carrera 4K en el Parque Bicentenario este domingo 23 a las 10:30. Dicho esto, que era el tema de informarles al inicio, damos la bienvenida a Daniela. Daniela, bienvenida. Hacía falta volver a reiterar la carta y paso de plano a esa carta que después de salir de la vicealcaldía dirigió usted a los quiteños. ¿Qué le hace sentir que hace falta que lean y lean? Bien, bienvenida nuevamente, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos miran y nos escuchan. Justamente durante este proceso electoral hemos visto que hay diferentes alianzas, y un poco aquellas personas que estamos buscando un cambio, y que ya no queremos que la Revolución Ciudadana y el correísmo sigan en el poder. Estamos expectantes, ¿no?, de las candidaturas, de las alianzas, de las propuestas, y entendemos perfectamente la necesidad de salir del correísmo, pero el fin no justifica los medios. Y no solo puede ser ese el único motivo que nos lleve a la unidad, a no juntarnos, a los ecuatorianos, a los quiteños, a tomar una decisión respecto de quién votamos, ¿no?, de por quién votamos. Y en ese sentido, yo tuve razones muy poderosas y de fondo que están expresadas en esa carta que yo dirigí a los quiteños en agosto de este año, por las cuales yo me separé no solo de la vicealcaldía, sino también del movimiento Suma. Si bien yo no estuve afiliada a Suma, pero fui auspiciada por el movimiento, para poder llegar a la concejalía. En ese sentido, pues esas razones eran de fondo, ¿no? Y que me parece que son fundamentales ahora, entendiendo esta alianza del movimiento Creo con el movimiento Suma como la presentación de un gran proceso de transformación para el país, cuando en el ejercicio práctico de la administración municipal y de la política por parte del movimiento Suma hemos visto prácticas muy similares a las de la Revolución Ciudadana, y por tanto yo me pregunto, esta alianza, ¿qué es lo que realmente nos está queriendo mostrar? ¿Usted, ¿no?, qué prefería, una alianza con la unidad o su crítica es porque hay unos sectores en cambio que dicen tenemos que unirnos todos y el objetivo común es salir del correísmo, y si eso es así, todos los que estamos en contra, y después mantener unas posiciones? ¿No le parece a usted que esa también es una decisión lógica? ¿O usted dice, no, yo me separé porque Suma tiene estas prácticas similares a las del correísmo, pero además acaba de cometer un error el señor Lasso al hacer un acuerdo? Porque recuerdo que usted fue y parte de esta discusión en la que incluso se pensó que usted se iba para ser binomio del señor Lasso, que un poco se cambiaba de camiseta, entre comillas, dice que nunca estuvo afiliada. Pero claro, toda esta condición, usted
respaldaba a Guillermo Lasso en virtud de que no tenía ese acuerdo con Suma. ¿Eso se puede entender? Sí, a ver, valga la Sí. pregunta, Francisco, para hacer las aclaraciones del caso. Yo no formo parte de la plataforma Compromiso Ecuador, ni estoy en el movimiento Creo. De hecho, tuve muchas conversaciones con varios de los miembros de la plataforma Compromiso Ecuador, justamente por estar buscando, yo creo que es responsabilidad además de los políticos locales, el tomar posturas a nivel nacional para ayudar, sí. Exactamente. Entonces yo estuve en conversaciones con la plataforma de Compromiso Ecuador para conocer qué era lo que planteaban y ver si es que en efecto yo me sentía identificada con aquello y podía ser un espacio en el que yo podía aportar. A la final, pues no logramos llegar a una coincidencia y pues esas conversaciones no tuvieron un fin de una participación mía ya activa en la plataforma. Daniela, ¿y usted qué pensaba? ¿Ir a la plataforma esta de Compromiso Ecuador para ser candidata? ¿Sí? ¿Sí pensaba eso? No, lo más mínimo. A mí me interesa muchísimo. Me gusta el gobierno local. Yo fui electa concejal hasta el año 2019. Entonces, quiere cumplir yo quiero cumplir mi mandato. Y además creo que los políticos locales podemos jugar un rol muy importante en una elección nacional, un poco sirviendo como un puente o una conexión entre las necesidades de las ciudades que tienen que ser también expresadas y llevadas a cabo por los gobiernos nacionales en la política nacional que nos afecta directamente a las ciudades. ¿Y eso lo estaba haciendo el alcalde Rodas justamente al sumarse? Esto que usted acaba de describir, ¿no será también una iniciativa, una postura de él? Entonces, justo volviendo un poco a parte de la anterior pregunta, yo no creo en la unidad por la unidad. Me parece que eso puede ser un mecanismo perverso en el sentido de que si no hay una serie de coincidencias que lleven a un trabajo conjunto y a un programa conjunto, el momento de llegar a un espacio de poder, esa unidad se puede desvanecer o puede significar un impedimento para una gobernanza adecuada. Entonces, a mí me parece peligroso el pensar que siendo el único fin el combatir el correísmo o el poder derrotar el correísmo, podamos generar una especie de mezcla que a la final no termine consolidando y que eso luego presente un problema de gobernanza que luego le pueda servir a Alianza País para decir, miren, esto es lo que pasa cuando Alianza País no está en el poder, ¿no es cierto? Entonces, yo creo en las unidades per se, o sea, creo que es importante que políticos de diversos espacios lleguen a acuerdos, por supuesto, pero no necesariamente eso implica que todos deban unirse, ¿no? Y si es que hay ideologías y programas distintos, pues cada uno de esos candidatos pues los va a representar y los ciudadanos los tendremos que decidir, ¿no? Pero, Daniela, tomando la experiencia de Venezuela, fíjese que ganaron la asamblea, que tienen todo para plantear las cosas, la constitución, todo, pero está tomado el poder. Y ahí entendieron los políticos que la unidad, más allá de quien piensa una cosa u otra, que la unidad estaba, el objetivo sí justificaba los medios, porque hay que desbancar al chavismo. Y no se logra, por más que ya tienen una mayoría, que entendiendo como entendieron la unidad, todavía no pueden. ¿Usted cree que todavía no estamos como en Venezuela? No creo que hemos llegado a ese nivel. Pero será de llegar ahí para no hay que llegar ahí, tener por ese supuesto, acuerdo en lo más mínimo. Y por eso me parece importante los acuerdos. Sin embargo, creo que lo que hemos visto de los diferentes proponentes de los espacios diversos de unidad que se han dado, ¿no? La unidad, el acuerdo nacional por el cambio y la plataforma de Compromiso Ecuador, no hemos logrado ver que ninguno de esos tres pueda llegar a un acuerdo para hacer una unidad más clara. ¿Es preferible seguir con Correa y el correísmo? No, pero yo creo que esto es lo que tenemos. Yo creo que cada uno de estos, o sea, yo creo que el juego electoral está dado, ¿no es cierto? Ahorita ya las cartas están sorteadas. Faltan los binomios. Faltan los binomios, que yo creo que va a ser un espacio interesante para aquellas personas como yo que estamos indecisos, podamos realmente ver qué es lo que cada uno de estos espacios nos ofrece, bajo la lógica que yo creo que mucha gente queremos, que es un cambio. Y ese cambio tiene que ser expresado por estos diferentes espacios. Y a mí, ¿qué es lo que me parece importante, Francisco? Que independientemente de cuál de estas tres plataformas sea la que pueda avanzar a poder vencer al correísmo, los otros tienen que hacer un compromiso de apoyar a ese candidato. Exactamente. Si se llega a una a mí, por ejemplo, esa unidad me parece mucho más plausible que una ahorita más forzada. ¿No está hablando con algún resentimiento, Daniela? No. O sea, esa de
pucha, sin mí de todas maneras se fueron a donde yo y abrió un poco de camino. ¿O no se sintió usted utilizada? Se habla de alguien que le llevó para Compromiso Ecuador y que usted no se dio cuenta que le estaban llevando a eso. A ver, el acercamiento a Compromiso Ecuador fue muy sincero. Justo en esta línea de tratar de encontrar un espacio para apoyar un proyecto nacional desde lo local. Esa fue siempre mi intención. Y de hecho yo fui muy clara al señalar que no tenía interés en una candidatura. Sin embargo, pues yo considero muy importante esto que decía antes, ¿no? El fin no justifica los medios, y yo tuve críticas muy importantes a la forma de a la praxis política de lo que Suma ofreció en su momento, y ya en lo pragmático ver que hay una serie de diferencias entre el discurso y la realidad. Y a mí eso, la práctica política demuestra en realidad cómo se ejerce el poder, ¿no es cierto? Y el hecho de que no se esté analizando eso a profundidad y se quiera hacer una alianza tal vez puramente electoral, para mí ha sido sinceramente ha sido un llamado de atención respecto de realmente qué es lo que le queremos plantear al país, si simplemente uniones electorales para poder ganar votos sin compromisos serios de cambio, de otra forma de hacer política. ¿Qué le hace pensar que no hay ahí un ejercicio serio de cambio? Pues, capaz que lo que se quiere es un gobierno nacional que respalde algunas cosas que se hacen acá, pero viabilizar también el cambio de 10 años que en el caso, y voy a decir personalmente, me parecen que han deteriorado la democracia. Completamente deteriorada la democracia, estoy de acuerdo. Creo que una de las luchas fundamentales es esa recuperación desde todos los espacios, y el mandato que nosotros recibimos en el año 2014 los quiteños fue ese. Y el hecho de ya en el ejercicio político encontrar que hay unas réplicas de la práctica política del correísmo. Y voy a dar unos 3 ejemplos. Preparar contramarchas cuando hay expresiones libres y democráticas de los ciudadanos. El simular los diálogos para ya determinar, para de alguna manera legitimar decisiones tomadas, que ya están tomadas, por tanto no hay un verdadero ejercicio de la participación ciudadana. El plantear que la crítica implica necesariamente una postura en contra de la ciudad o en contra del alcalde es exactamente el mismo ejercicio que hemos estado viviendo en 10 años. Entonces, ¿qué nos asegura a nosotros que esta sumatoria va a dar estos cambios? No lo estamos viendo en la práctica. Guillermo Lazo, sí. Bueno, ojalá, Francisco, pero a mí realmente, y el tuit que yo puse ayer y la llamada a releer la carta es un pedido de reflexión a los ecuatorianos de que están estas alianzas dadas, ¿no es cierto? Están las cartas jugadas, pero que nosotros como electores le exijamos a esas diferentes plataformas un verdadero programa, un verdadero cambio, una verdadera fiscalización, y que realmente podamos asegurarnos de que aquello que se está dando en el discurso, cuando llegue el momento del ejercicio del poder, se cumpla. Daniela, veamos entonces cómo están estas plataformas, porque claro, uno dice, a ver, las plataformas que ya están formadas, que pueden hacerlo, no han dejado de quitar el sueño a mucha gente también, pero también se ve que hay una especie de, digamos, oportunismo político también, pero que ayudan a consolidar, en cambio, justo las plataformas. Entonces, ahí está entre lo que uno plantea y a los acuerdos que llega. Por ejemplo, con Guillermo Lazo usted le dice, no, le están dando que oxígeno al alcalde y asuma que no había logrado, que viene de la unidad también, que viene de generar un espacio así un poco en el limbo y después termina. La crítica es a que está sumando a un alcalde que no demostró cambios o que no demuestra cambios que usted creía iban a demostrar. Esa es en este caso del Compromiso Ecuador. A ver, yo creo que es importante hablar un poco más o menos desde este espacio que creo que ahorita copa la mayor parte del electorado, que somos los indecisos, ¿no es cierto? Que estamos viendo... Esperando ver alguna propuesta. Exacto. Las propuestas, cómo se conforman las alianzas. Creo que para muchos de nosotros los ecuatorianos también es importante cómo se conforman esas alianzas, pero aún más importante es la propuesta, ¿no es cierto? Escuchar ya de los candidatos realmente
qué es lo que van a hacer, cómo van a ejecutar esos cambios, además también entendiendo que tal vez no haya una mayoría en el legislativo. Claro. Y que haya que tener acuerdos en el legislativo para poder ejecutar una serie de cambios, como por ejemplo derogar una cantidad de leyes, empezando por la ley de comunicación. Claro, sí. Entonces estamos esperando. Y si no nos van a dejar ahí clavado todo eso. Exactamente. Y entonces, a lo mejor al que viene le gusta y nos aplica con más fuerza. Y es que ese es el riesgo, Francisco. Al que viene le acomoda, le gusta, le sirve. Y esta fue una de las críticas que yo hice al ejercicio de la función pública por parte de la alcaldía en el proyecto de la solución vial Guayasamín, porque muy cómodamente se utilizó la ley de empresas públicas que el correísmo ha aprobado para entregar contratos a dedos de empresas chinas. Ya. Y es así de claro, sin pasar por procesos de licitación, sin hacer un mayor análisis. Pero tenían una ventaja capaz, Daniela, que no era un crédito, sino era una inversión. Pues el modelo financiero es una cosa que no quita que uno pueda entrar en una alianza estratégica. El tema es cómo lo hago. Involucro no a la ciudadanía, hago no participación ciudadana, hago no procesos transparentes de apertura y de licitación, más allá de que el modelo financiero pueda ser un crédito o una inversión. Entonces, hay muchas herramientas que el correísmo ha generado que pueden ser utilizadas, y yo creo que ahí, por ejemplo, deben haber posturas claras por parte de las diferentes plataformas que ahorita se nos están presentando, pero también de aquellos que han estado ejerciendo el poder desde lo local y que ahora se están aliando a las diferentes plataformas, ¿no es cierto? O que están todavía buscando dónde o que están todavía buscando dónde ubicarse. Y es por eso que yo creo que existimos tantos ecuatorianos que aún estamos indecisos. Porque el discurso es una cosa, ¿no? Pero ya... Por lo general suele pasar eso, ¿no? Y a concretar y todo eso. Después de esta alianza del señor Lasso, que vino generando el Acuerdo Ecuador, en la que usted participó cuando se afiliaba, o no sé si afiliaba, se integraba Fabricio Villamar y un grupo de jóvenes de Quito, o jóvenes profesionales, todos dijimos, ha estado ahora en este nuevo movimiento que se integraba, pero usted no termina todavía de convencerle. Veamos si es que el binomio ayuda a ¿qué? ¿A soportar a Suma? ¿Se puede decir eso? A ver, y valga también la pregunta para mencionar que mi presencia en ese espacio fue para apoyar a Fabricio Villamar, que es una persona amigo, que yo admiro y respeto. Y sobre todo porque él tiene una propuesta interesante que yo adscribo y que no solo será planteada a Compromiso Ecuador, sino a todos los candidatos, que es cuáles son las posturas de los candidatos nacionales frente a las realidades locales. Las ciudades cada vez tenemos más injerencia en transformar la vida de los ciudadanos. Acabamos de ver esta propuesta de Hábitat. Acabamos de salir de Hábitat, donde justamente el mundo nos está diciendo el futuro está en las ciudades. Y bueno, ¿qué es lo que...? Y pongo un ejemplo, por ejemplo, de cosas que yo digo, la defensa de lo local debe ser primordial frente a lo nacional y no tenemos que estar haciendo cálculos políticos, que es otra de las críticas que yo le he hecho al alcalde Rodas. Hace unos meses el gobierno nacional llegó a un acuerdo con los transportistas, reforma el reglamento de la ley de tránsito y baja el requisito de 2 revisiones técnicas vehiculares a los transportistas pesados y al transporte en taxi que tienen aquí a una en vez de 2 veces al año, para hacer un favor político claramente. El alcalde Rodas no dijo una palabra. ¿Cómo puede ser posible que no podamos defender a nuestra ciudad frente a políticas nacionales cuando ya teníamos a los gremios de transporte acostumbrados a hacer 2 revisiones técnicas vehiculares al año? ¿Cuál va a ser la consecuencia, Francisco? Mayor contaminación y mayores accidentes. Entonces, esas son las cosas que yo creo los políticos locales tenemos que exigir a los nacionales. Esa fue la razón de mi presencia en esa reunión donde estuvo el señor Lasso, que él también ha salido a decir públicamente pues que yo no pertenezco a la plataforma y que tampoco he sido considerada como binomio, lo cual agradezco a las personas que se les ocurrió que piensen que yo pueda llegar a esa dignidad. No es el momento para mí, hay una carrera política que seguir que es importante, uno tiene que aprender, uno tiene que aprender, tomar experiencia para seguir avanzando y poniendo y realmente mostrando con trabajo lo que uno le quiere dar a la ciudad y al país. Pero creo que este es un espacio que, por ejemplo, a mí como autoridad local me interesa ejercer en estas elecciones, ¿no? Después tiene al general Moncayo, que es el Acuerdo Nacional por el Cambio, y acaban de hacer un acuerdo ellos también
con una parte importante de lo que ha sido el gobierno nacional, ¿no es cierto?, de Jimmy Jairala y Centro Democrático. Jimmy Jairala fue candidato de Alianza País a la prefectura, en Alianza sí, pero fue candidato de Alianza País. Ha estado, creo que los 10 años o los 8 años en el gobierno, y a ese se han sumado varios grupos que iniciaron con este gobierno. Y algunos se retiraron diciendo algunas cosas que usted nos dice ahora. La práctica no es igual a lo del discurso, traicionaron el proyecto, un montón de cosas de esas, pero claro, uno podría decir, pero son también los que le llevaron al presidente Correa, ¿no? Esa plataforma, ¿qué obstáculos le ve usted? Bueno, a mí me parece muy interesante la candidatura del general Moncayo. Yeah. Yo creo que para los quiteños vivimos una alcaldía en la cual vimos algunos cambios importantes en la ciudad, especialmente en lo que se refiere al centro histórico, que de todas maneras son procesos que inician antes, pero que es importante su continuación. Que le continuó, ¿no? Que dio, sí, y vimos los resultados. Vimos los resultados y vimos además un alcalde que tenía posturas nacionales y además en defensa de lo local también, que yo creo que es algo interesante. Entonces yo he visto con mucho interés la candidatura del general Moncayo, lo conozco personalmente y ha sido una persona muy generosa con su conocimiento y con su experiencia de lo local en las conversaciones que ha tenido conmigo. A mí, ¿qué me preocupa de esa plataforma? Me preocupa un programa que esté muy vinculado con la propuesta que en su inicio fue la Revolución Ciudadana y que terminó en lo que ha terminado ahora, ¿no es cierto? La presencia, y yo más como nadie reconozco lo difícil que es, ya estando en un espacio político, decir no estoy de acuerdo, yo tengo mis principios, tengo mis valores y yo los prefiero ante posiciones o posturas políticas. Entonces yo reconozco la valentía de todas aquellas personas que pensaron que iban a hacer una cosa y al final no lo hicieron y se salieron, ¿no? Porque yo he hecho lo propio en suma. Pero yo lo que estoy esperando en la plataforma del general Moncayo es un programa que no solo esté vinculado a esa propuesta inicial de la Revolución Ciudadana que nos ha llevado a un gobierno autoritario, porque además en su inicio, cuando ya salió esta propuesta, yo en esas épocas tenía alrededor de 25 años, formaba parte de un movimiento político juvenil, nosotros ya salimos a decir en ese momento que esa propuesta como estaba siendo presentada nos iba a llevar al autoritarismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo diferente que nos están planteando de la Revolución Ciudadana? Sí. Eso es lo que a mí me falta entender de esa plataforma. En esa plataforma que deben tener una respuesta, por ejemplo, gente como María Paula Romo, el propio Alberto Acosta. Sí, Pachacuti, que está ahí, Unidad Popular. Democracia sí. Que fueron ministros y fueron... Exactamente, yo creo que es muy importante escuchar de ellos, bueno, cuál es la verdadera propuesta de cambio, ¿no? Yo he escuchado con preocupación que ha habido algunas declaraciones de que, por ejemplo, no sería necesario derogar la ley de comunicación, sino tal vez reformarla. Claro. Ese tipo... Ya van suavizando la postura. Van suavizando anterior, la postura. Ya sí. La plataforma esa puede correr entonces el riesgo de querer ser una mayor radicalización del discurso que llevó al presidente Correa. Del discurso que llevó al presidente Correa al poder, y yo creo que habemos muchos ecuatorianos que estamos queriendo escuchar cosas más allá de lo económico. Es decir, sabemos muy bien que lo económico es importante, vivimos en una crisis, queremos más empleo, por supuesto. Yo creo que eso es uno de los factores principales que van a ser parte del discurso político y de las propuestas, pero también queremos escuchar más allá de eso. Queremos escuchar cuáles son las posturas respecto a posiciones progresistas en lo social. Queremos escuchar las posturas frente a las libertades, queremos escuchar posturas sobre la inversión privada y el rol que va a jugar el sector privado en la economía, y qué va a pasar con ese entramado jurídico y aparato estatal que ha sido creado. Nosotros lo vivimos en el municipio de Quito. Y con menos tiempo de ejercicio en el poder, ver la construcción que ha sido la Revolución Ciudadana en el imaginario de las personas, en la relación clientelar con los ciudadanos, es realmente increíble cómo uno tiene que revertir los procesos y generar nuevamente confianza. Y eso va a tocar hacer a nivel nacional, ¿no? Eso hay que hacer a nivel nacional, y sobre eso también necesitamos respuesta, y todavía no lo estamos escuchando, y por eso insisto, creo que es por eso que muchos ecuatorianos todavía no hemos decidido qué hacer. Después tiene la plataforma de la unidad, que está que ya candidatizó a la doctora
Cintia Viteri. Un poco algunos decían capaz que el tema género puede influir, y en esa plataforma está en cambio Ramiro González, que fue ministro, ha estado ahí en el gobierno también, pero aclarado, el momento en que no se hicieron las cosas que nosotros pensamos, nos fuimos, dice, ¿no? O sea que uno podría pensar que las otras que antes de que se vayan sí estaban de acuerdo, y ahí la ley de comunicación fue cuando ellos estaban, claro. Y de hecho creo que González felicitó la ley de comunicación. Sí. Y en esa plataforma, ¿qué dificultades ve? A mí me parece que la candidatura de Cintia Viteri es muy valiosa, me parece que es una mujer muy valiosa, luchadora, creo que ha demostrado con trabajo. Yo creo que de las pocas mujeres que habemos en la política nacional, nosotras siempre nos estamos viendo, ¿no? Y siempre estamos viendo cómo ejercen el poder, cómo ejercen su espacio, y yo siempre he visto en Cintia Viteri una persona con convicción. Con convicción, así es. Por eso a mí la candidatura de ella me parece muy interesante. Me alegra que haya la candidatura de una mujer en este espacio. Creo que las mujeres cada vez necesitamos más espacio para llegar a posiciones de toma de decisión, que ahí todavía no estamos. Todavía estamos de segundas o estamos de legisladoras, pero no estamos gobernando, pero ¿no es tiene cierto? 3 legisladoras mujeres. Sumisas, pero 3. Sí, pero son sumisas, lamentablemente. Por eso digo, estamos de legisladoras y de segundas, pero no de tomadoras de decisiones. Pero y ahí la legislación debería, por ejemplo, presentarse. Por supuesto, lo hemos visto, que estas 3 mujeres no... 3. Yo he sido muy enfática, Francisco, en señalar que a mí no me representan estas mujeres, no solo por ser de un partido político en el cual yo no tengo nada, no me siento en absoluto identificada, sino también ya por el ejercicio que ellas han hecho de su espacio político, donde lamentablemente pues lo único que han demostrado es que han sido sumisas, y yo creo que las mujeres nos cuesta tanto llegar a espacios de decisión, nos cuesta tanto llegar a espacios políticos, a pesar del avance que ha existido, aún hay una brecha muy enorme, muy grande. Una vez que estamos ahí, creo que tenemos la responsabilidad de avanzar las luchas de las mujeres, y eso les ha faltado, ¿no? A las asambleístas y a las mujeres que han estado ejerciendo la política con la Revolución Ciudadana. Sí, porque hay también otras mujeres como la propia Cintia Viteri o May Montaño o la señora o señorita Cristina Reyes, que han sido muy fuertes, muy Lourdes Tibán. Lourdes Tibán también. Sí. ¿Le gusta el estilo de Lourdes Tibán? A mí ¿La Lourdes habría preferido como candidata? A mí Lourdes me parece una mujer muy sincera, muy honesta, muy auténtica, y yo creo que eso es necesario en política. Sí, creo que pero no hace falta también algo de recato. Sí. O ya es la identidad de ella. Yo creo que es la identidad. Sí, y ya no puede cambiar. Creo que dejaría de ser Lourdes si es que no es así. Creo que no es deseable que cambie, porque creo que es importante que en la política existan esas personas que generan ese tipo que haya un rompimiento. Creo que es necesario llamar la atención, ¿no? Creo que cada uno ejerce un rol con su personalidad y también con su ideología y con sus visiones. Eso, por ejemplo, le pone un límite para representarnos, por ejemplo, en una candidatura presidencial? Creo que le pone un límite, pero yo creo que Lourdes tiene una carrera interesante que no ha acabado. Y yo creo que todavía podemos escuchar mucho de ella. Lourdes Tibán para rato. Sí, debe estar en... y creo que es absolutamente deseable, porque... Y 50 años, no debe tener más. No creo que tenga más. Sí, pero entonces, es deseable que permanezca así. Sí, yo creo que es deseable que siga en la política y que siga creciendo, y que cada vez pueda ampliar su espectro de representación, ¿no? Eso me parece importante. Pero le diré una cosa, ¿usted habría preferido a Lourdes de candidata a la presidencia que al general Moncayo o no? Yo creo que tendríamos que ver también qué es lo que Lourdes piensa más allá de su postura dentro del día a día. Del día a día, sí, y también dentro del espacio de Pachacutic, ¿no es cierto? A veces yo creo que podemos tener muchas coincidencias con el movimiento indígena, pero también queremos... ¿Es demasiado etnocentrista, le parece? Yo creo que es un poco etnocentrista. Creo que es importante que el movimiento indígena, manteniendo, por supuesto, la defensa de los derechos indígenas, que es absolutamente necesaria, pueda empezar a ampliar su espectro para atraer a un público. ¿Usted creería que hay que dividir entre la CONAIE y Pachacútec, que el Pachacútec sea la expresión política, pero la CONAIE sea el centro de la discusión del tema indígena, y que no se mezcle y que todos puedan estar en todos los partidos? Yo creo que este es un momento clave para Pachacútec y para la CONAIE. Yo creo que ellos están viviendo una crisis que se viene arrastrando desde hace algunos años, y hemos visto las tensiones, entre aquellos y este gobierno líderes. Los ha cooptado algunos. Sí, y los ha dividido mucho, ¿no?
como ha hecho con toda la sociedad Sí, en realidad. a dividir. Pero yo lo que he visto en el movimiento indígena es varios dirigentes que están queriendo buscar otros espacios y otros dirigentes que quieren quedarse únicamente en las posturas alrededor de lo indígena, ¿no? Y creo que eso es algo que Pachakutik y la CONAIE deben resolver. Yo creo que ellos tienen... por bien del país, además, ¿no? Yo creo que es absolutamente necesario que estén en cada vez más espacios dispersos, ¿no es cierto? O sea, que participen en todas las áreas. Que participen en todas las áreas. Y con todas las posibilidades. Y creo que tiene que haber la apertura desde el movimiento indígena para hacer ese salto, que yo creo que va a permitir mayor amplitud de su representación política futura. Esa, a veces tacharles, porque siempre se terminaba identificando al movimiento indígena con la izquierda. Sí, y no necesariamente tiene que ser así. Porque los indígenas están como cualquier ser humano tienen sus posturas. Es que es así, ¿no? Sí, así es. Y tienen de derecha y de izquierda, del centro. Y es absolutamente legítimo. Con todo, es que están ejerciendo su derecho. Entonces, ¿usted cree que Pachakutik tiene una oportunidad para pulir esa propuesta? Yo creo que sí, yo creo que es clave la oportunidad que tienen, creo que pueden jugar un rol interesante en el Acuerdo Nacional por el Cambio en ese sentido. Para poner un freno o para radicalizar más. No, yo creo que para balancear, creo que es importante balancear. Yo creo que mucha de la gente que estamos viendo el Acuerdo Nacional por el Cambio con algún interés, sí nos preocupa la radicalización, ¿no es cierto? Y queremos escuchar esas otras posturas también de apertura y de esas posturas que, nuevamente insisto, lo que decíamos antes, no vayan a terminar en lo que terminó la Revolución Ciudadana, que supuestamente iba a ser democrática y participativa. Pero, Daniela, y ahí hay una cosa. De las 4 plataformas electorales, obviamente incluida la del licenciado Moreno, el señor Lasso, doña Cintia Viteri y el general Moncayo, las 4 tienen, obviamente la del presidente Correa con su propia decisión, es el gobierno actual y es la continuidad, y así nos lo ha hecho saber no el licenciado Moreno, sino el presidente Correa. Esto es la continuidad y aquí no hay discusión, aquí no me vengan con formas no nos ni pueden nada. traicionar. Claro, si nos traicionan, chao, ¿no es cierto? Sí. Ha sido muy claro el presidente. Sí, pero después vemos, el señor Lasso tiene también a doña Betty Amores, tiene algunos otros, ¿no?, que están ahí. Después tiene doña Cinta, tiene a Ramiro González, y ahora el general Moncayo tiene no solo a la parte del inicio del gobierno, sino también a Jairala, que es de las finales del gobierno. ¿No es esto una muestra de que obviamente la construcción de las unidades, de las plataformas, se tiene que hacer también con gente que estuvo en este gobierno? Porque eso es lo que tenemos. Pero hay actores políticos que están ahí, ¿no es cierto? Y que tienen la obligación de tener posturas. Claro. Yo creo que es deseable, yo creo que es deseable que los ecuatorianos le exijamos a los políticos que han venido ejerciendo cualquier función, ya sea en lo nacional o en lo local, que tengan posturas frente a este proceso electoral y seamos nosotros quienes evaluemos qué tan deseable es esa postura dentro de una plataforma determinada, ¿no? Qué tanto juzgamos la gestión de Jimmy Jairala en la prefectura del Guayas versus sus posturas ante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Con todas las propuestas del gobierno. Exactamente, qué tanto juzgamos la presencia de Ramiro González y su ejecución en la parte de la seguridad social y del Ministerio de Industrias, y luego las posturas de Avanza frente a el cambio que han hecho. Realmente creemos que es honesto, creemos que es sincero ese cambio que se ha dado y esa nueva plataforma, por así decirlo, que están planteando. En el caso de Compromiso Ecuador, creemos que la Alianza Consuma realmente trae algo nuevo, realmente genera un espacio de verdadera democracia y participación, y además otra cosa, qué es lo que Compromiso Ecuador nos ofrece más allá de las posiciones económicas del candidato Guillermo Lasso, ¿no? Es lo único que hemos escuchado. Sí, claro, bueno. Todavía no escuchamos nada más. Es el único candidato que por lo menos ya nos dice algo de lo económico. Así es. Aún nos falta escuchar muchas otras cosas, ¿no? Cintia también ya lo ha dicho, el general Moncayo parecería que está. Pero después están también Abdalá Bucarampule y Dalo. Está el exfiscal. Creo que ya no es candidato el exfiscal. No estoy segura. Creo que ya desistió. Creo que desistió antes de. Bueno, podría ser, ¿no?
No sé si va a asomar alguno más. Lo que sí se ha hecho es eliminar al candidato del Centro Democrático porque ya respaldan al general Moncayo. Un día le escuchaba, creo que al doctor Hurtado, que le decía a Gonzalo Rosero, es como cuando uno entra a un restaurante, ponía el ejemplo, y decía, esta es la carta de lo que hay en el restaurante. Esto es lo que hay, pues. Claro. Somos un país que tiene una tradición de fraccionamiento político, ¿no es cierto? Siempre ha sido así, no somos un país que tiene una tradición bipartidista, que tiene 2 partidos fuertes o 3 partidos fuertes. Nunca hemos sido ese país. Hemos sido un país que siempre ha tenido varios partidos políticos y que han estado disputándose el poder, unas veces unos, otras veces otros. No podemos pretender... Y otras veces mezclados. Y otras veces mezclados. No podemos pretender que eso cambie de la noche a la mañana. No le podemos exigir tampoco a la política ecuatoriana de repente que está la unidad por la unidad, ¿no es cierto? O que cambie a ser bipartidista, porque no es la naturaleza de la política ecuatoriana. Entonces, en ese sentido, de alguna manera concuerdo con el expresidente Hurtado, que hay una carta. Yo creo que ahora lo que nos toca a los ecuatorianos que estamos indecisos es, para mí, primero, analizar qué tanto nos satisfacen las alianzas que se han hecho, y si es que realmente nos sentimos representados por esas alianzas. 2, qué es lo que nos están proponiendo, y en esto yo quiero ser enfática, Francisco, más allá de la posición económica. Insisto, es muy importante el tema del empleo, muy importante la crisis, pero hay muchas otras cosas que este país necesita cambios. Hay muchas otras áreas donde se requieren posiciones claras y concretas. Y a mí, por ejemplo, me preocupa las declaraciones del candidato Guillermo Lasso respecto de sus posiciones religiosas frente a una postura, frente a una política pública. Pero va a haber una combinación. No le quedó claro cuando él dijo, vea, esta es mi postura, pero la adhesión del país y las políticas públicas son otra cosa. Ha vuelto a dar una serie de declaraciones donde ya esa posición no es tan clara, ¿no? ya no es tan radical como se sintió al principio. Ya no es tan radical. Entonces, ¿no esas cosas, ejemplo, hay muchos... ¿No le parece, por ejemplo, que sería justo que uno diga, esto es lo que yo creo? Por supuesto, pero que eso no se mezcle con la política pública, porque somos un Estado laico. Como diría el presidente, no voy a maquillar esto para que... ¿Cómo se llama? Para caer bien. Claro, hemos visto, Francisco, un ejercicio extremadamente conservador del poder de parte de Rafael Correa. Una persona muy conservadora, muy conservadora, ¿no? A mí me parece muy conservadora. ¿Cómo este conservador así se vende como...? Uy, se vende como progresista, pero no es. Pero no es, no es. Entonces creo que también para varios sectores de la sociedad, yo creo que especialmente para los jóvenes, que obviamente estamos preocupados por el empleo y nuestro crecimiento profesional en la sociedad, pero también estamos preocupados por el ambiente, estamos preocupados por temas como la libertad, estamos preocupados de la tolerancia, estamos preocupados de nuestros derechos y de la diversidad en el país. Entonces yo creo que esas son cosas que también nos interesan a los ecuatorianos y que hay que pedirles una definición. Pero si es que dicen, yo creo en esto, pero la política pública es otra, eso es más racional. Eso es muy racional, pero habrá que exigir que se cumpla. No. Es que uno tiene sus creencias y son absolutamente necesarias. ¿El presidente no puede tener ninguna posición así un poco radical? No. Puede tener las posiciones radicales. El problema que hemos visto con el presidente es que a las legisladoras, a las legisladoras que promovieron el aborto en casos de violación les castigaron. Les mandó a callar. Eso es una posición. Pero dijo que había mejorado, personal, pero que había mejorado pública. Las fiestas porque había más mujeres y nos ponemos falta. Claro. Es terrible. Realmente el retroceso que hemos tenido las mujeres y los derechos de las mujeres bajo esta pantalla de la igualdad, ¿no? Bajo esta pantalla de que hay 3 mujeres comandando la asamblea, de que hay muchas ministras, es una pantalla de progresismo que en realidad en el fondo las mujeres hemos visto que no es cierto y que hay un ejercicio machista y conservador del poder. Yo creo que, por ejemplo, las mujeres en el Ecuador estamos esperando de los candidatos también una respuesta frente a eso. Así es. Frente a lo del maquillaje, usted no es que ha sido muy amiga del maquillaje, de este maquillaje que es normal, no ha sido amiga los que le hemos conocido antes. ¿Qué sintió cuando el presidente dijo, vea,
la señora que hable de maquillaje y no de economía. Quiere una forma de disminuir su conocimiento en la candidatura de... Estuvieron aquí dos mujeres de las Mujeres por la Democracia, realmente estaban ya así que a punto de atropellarnos a alguien. Pero no es una forma de llevar la atención a otra cosa. Y caen ustedes en el plano, y de ustedes o la sociedad ecuatoriana en general, en que el presidente nos impone una agenda. Yo creo que el presidente es tan machista que ya no lo puede evitar. Ya no lo puede evitar, eso es realmente porque muchas, yo no sé si Francisco, tú tuviste la oportunidad de leer un artículo que sacaron los 4 pelagatos de los 15 momentos más machistas del presidente y realmente uno lee esto y a veces cosas que ya se había olvidado, ¿no? Que dice, es impresionante cómo el presidente ejerce una forma del poder en el cual las mujeres somos secundarias, ¿no? Estamos un poco de adorno, para que la fiesta sea mejor, ¿no? Para que sea cierto que mejoró. Entonces, por eso yo creo que es fundamental exigir que ese tipo de cosas no se den. Y no creo que es una postura feminista. Es una postura de respeto a la sociedad en general. Y por tanto, puede ser que el presidente utilice esas técnicas para desviar la atención y para no meterse en el tema, pero es un tema. Es un tema que no lo debemos obviar. Daniela, y cuando nos causa así un poco de risa, y a veces uno después dice, estará bien que me ría de esto, que suena una cosa mucho más seria. Están ahí parte de nuestra familia, de nuestras casas. Por eso yo decía que independientemente de si somos feministas o no, es un tema. Es un tema fundamental en un país en el cual 6 de cada 10 mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia de género, en el cual las mujeres tenemos miedo de utilizar el transporte público porque nos van a violentar, porque nos van a tocar, porque nos van a tratar como objetos y no como personas. Y lamentablemente no ha existido una política seria para contrarrestar la violencia de género y peor aún cuando desde el discurso. Los políticos tenemos una responsabilidad enorme de cada cosa que decimos, porque lo que nosotros decimos tiene una réplica en la sociedad y por tanto... Es un poco así como el rumbo que debe tomar. Es como una pedagogía, es como una pedagogía y tenemos que ser responsables en ese sentido y por tanto hay que exigir más allá de cuál sea la postura personal del presidente en esto, él es el representante de los ecuatorianos, yo soy representante de los quiteños y por tanto tenemos que ser extremadamente responsables con nuestras declaraciones, más allá de que queramos entrar en un debate, político que es legítimo, ¿no? El presidente dijo en Hábitat que volverá a enviar el tema de la ley de plusvalía y de herencia, ¿no es cierto? Quito se movilizó, también otras provincias, otras ciudades. El presidente quiere poner, no sé si como capricho, o realmente él está convencido de que es una forma de llegar, porque el título va a ser redistribución de la riqueza, una cosa así media. ¿Tendrá razón el presidente de que es una forma de redistribución o cómo miran ustedes? Porque además dijo que será beneficioso para los gobiernos locales, porque para ellos desde el impuesto. La captura de plusvalía es una herramienta tributaria, de gestión tributaria que tienen los gobiernos locales que es absolutamente necesaria. Porque además los gobiernos locales necesariamente requerimos de mayor independencia y autonomía financiera. Y yo creo que nosotros mismos debemos empezar a gestionar ese tipo de herramientas, obviamente en la medida en que se incentiva la inversión, no se trata de castigar la inversión ni mucho menos, ni de seguir cargando de impuestos a la gente porque ya suficientes tenemos, pero se trata de encontrar aquellos espacios donde hay desarrollos urbanos importantes que le pueden devolver a la ciudad en servicios, en infraestructura, en dinero, porque la ciudad le está dando una concesión para hacer un desarrollo urbanístico que normalmente no estaría aprobado, ¿no es cierto? Entonces es como una especie de contribución mutua, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la captura de valor es un elemento que además en Quito estamos discutiendo una ordenanza para implementar la captura de valor. Pero esos son elementos de la política local.
Ya. Lo nacional no es un tema nacional. No es un tema nacional. Lo nacional lo que nos puede dar son parámetros, pero no establecernos a nosotros la política de cómo hacerlo. Y eso nos han hecho en la Ley de Ordenamiento Territorial, ya nos quitaron un montón de competencias. En la Ley de Tierras nos han quitado un montón de competencias, y es por eso que también es importante exigirles a los candidatos su postura sobre la descentralización y la autonomía. Ya. ¿Y cuánto nos van a devolver de las competencias? ¿Cuánto pesa lo de la herencia, no? Porque a veces dice, ¿por qué a la gente que no va a heredar le importa tanto que esta ley que parece grosera sobre la herencia y que algunos dicen llegará al 75, el presidente dice, oiga, pero si ahora ya se cobra el 60, por decirle algo. ¿Qué piensa Daniela con esto de la herencia y del impuesto? ¿Es ilegítimo yo creo que los papás hayan hecho algo y le dejen y que pase que el 60% para el Estado? Yo creo que esto, sinceramente, creo que es un capricho del presidente. Sí. Ya hubo una manifestación masiva de todos los ecuatorianos oponiéndose a, yo creo que es un tema aspiracional, Francisco. Yo creo que todos, absolutamente todos, soñamos en poder generar un patrimonio que les pueda quedar a nuestros hijos para que ellos no empiecen de cero, ¿no es cierto? Claro, que no tengan los mismos problemas que no tengan los mismos problemas que uno, y que puedan, o sea, yo sé que mis papás sueñan con dejarnos algo a nosotros, y será lo propio cuando yo tenga familia. Entonces, lo que el presidente está haciendo es coartarnos de esa aspiración de crecer y de dejar a nuestras familias. El patrimonio que nosotros generamos, ya pagamos impuestos a la renta, ya pagamos una serie de impuestos, que es más, de hecho yo creo que los candidatos tienen que eliminar una serie de impuestos, aranceles y cuotas y demás, que le permitan a la economía dinamizar y que nos permitan a los ciudadanos tomar las decisiones respecto de qué hacemos con nuestro patrimonio. Una de las propuestas que yo tengo y que se las voy a pedir a los candidatos es que en las ciudades los quiteños vuelvan a decidir donar una parte del impuesto a la renta a la ciudad. Que puedan donar. Que puedan donar parte de su impuesto a la ciudad. Eso lo distorsiona un poco, y hay gente que dice voy a dar esta plata. Es como que el impuesto fuese de uno. Y es verdad que uno se genera en uno, pero no es de uno. ¿Esto es un impuesto del país o no? Yo creo que los ciudadanos, los ecuatorianos, tenemos mayor sabiduría de cómo queremos repartir nuestros recursos. ¿Segura? Sí. Yo confío. Yo confío. Yo la verdad es que vi actuar. Confío en nuestra capacidad. Yo vi actuar eso, pero sobre todo en Guayaquil, ¿no? En una zona donde muchas empresas comenzaron, a decidir qué es lo que se hacía. Y en cambio ahí se dispersan. Tal vez haya que poner parámetros, ¿no? Yo creo que haya que poner parámetros para revertir tal vez algunas de las partes negativas que pudo generar que ya eso. Se generó una distorsión. Pero por ejemplo aquí en Quito sirvió mucho para temas de recuperación patrimonial. Entonces me parece importante que podamos recuperar ese tipo de elementos y herramientas, que los quiteños puedan, o sea, los ecuatorianos en general, podamos decidir cómo invertimos mejor nuestros recursos, y en ese sentido me parece absolutamente en contra del pueblo ecuatoriano volver a plantear este tipo de iniciativas por el simple hecho de que no pasa todavía. De que no pasa todavía, ¿no? Así que yo creo que además esa es otra postura que los ecuatorianos debemos tener. Ya está de salir este gobierno. Y eso que han dicho, vean, no se preocupen, déjenle, quiere aprobar, apruebe, señor, le reto a que apruebe, ¿no es cierto? Y apruebe, pero porque ya se acaba y vamos a castigarles por aprobar con el voto. ¿Usted estaría entre los que han dicho eso? No, yo creo que el gobierno tiene que tener una responsabilidad mayor en ese sentido. ¿Y se aprueba de todas maneras? Bueno, si es que aprueba, tiene una asamblea que le vota todo sí, ¿no? Ya, si es que quieren a toda costa aprobar, lo van a hacer como han hecho muchísimas otras cosas. Es una forma de dividir al Ecuador entre pobres, ricos, herederos, no herederos, desposeídos. Sí, yo creo que el hecho de decirle a alguien, mira, si tú logras un patrimonio lo suficiente como para tener una herencia, te vamos a caer con impuestos. Entonces, automáticamente, ya qué aspiración tengo de generar ese patrimonio, ¿no? Más allá de si es millonario o no, más allá de si es millonario o no, eso es irrelevante. No importa si es mucho o poco. Lo que importa es que ese esfuerzo para nosotros se vaya de nuestras manos, y ese esfuerzo. Así es, que ese esfuerzo se vaya de nuestras manos y no les llegue a nuestros hijos. Así ¿Debería salir la ciudadanía nuevamente o deberían estar diciéndole, presidente, pase la ley? ¿Qué sugeriría usted ahí? Yo creo que debemos salir nuevamente. No hay que dejarles pasar nomás. Yo salí pues a las marchas. Claro, el año pasado me gané sabatina y todo. Es interesante cómo a uno realmente le acaban en las sabatinas y no tienes
espacio alguno para poder informar lo que realmente sucedió, ¿no? Así que yo creo que no hay que desconocer el poder de la calle, porque además los espacios de participación ciudadana han estado tan cooptados y tan desvirtuados por el gobierno nacional que no nos quedan otros espacios a los ciudadanos. Entonces, no, yo creo que no hay que desconocer el poder de la calle y yo creo que este gobierno hay que empezarle a exigir claramente cuál va a ser, qué va a hacer en estos meses para que no estén rápido apurándose a aprobar una serie de cosas varias leyes que no tienen legitimidad. Se han aprobado varias cosas, incluso pueden dejar nombrando a Contralor, fiscal. Sí. Y hemos escuchado por ahí que Alexis Mera puede ser el Contralor. Candidato para Contralor, que realmente es algo que nos debe preocupar a los ecuatorianos. Sí. Daniela, en temas de lo del fiscal, por ejemplo, he visto en todas las redes una petición que dice el fiscal tiene que dar un paso al costado. ¿Usted cree eso también? Yo creo que el fiscal nos ha demostrado poca independencia en el ejercicio de su función. El día de ayer escuché una entrevista en Ecuavisa, me parece, que decía que no tenemos por qué exigir que Carlos Pareja Yanuseli regrese. Y además, Francisco, ha sido tan hipócrita lo último que ha sucedido sobre la supuesta transparencia del gobierno nacional en el caso de la corrupción en Petroecuador, que le dejan salir a Pareja Yanuseli y le declaran insolvente. Después le hacemos la fiscalización y ahí el fiscal ha jugado un rol fundamental. Sí, él ha sido clave. Por tanto, yo concuerdo con que él debería dar un paso al costado y que exista un proceso realmente democrático y transparente de elección del fiscal. ¿Serán capaces, por ejemplo, de fiscalizarle al fiscal en la asamblea o cree que eso está perdido? En esta asamblea no, eso está perdido. Tenemos que esperar. Y por eso es que es también importante que nuestra decisión no solo sea en función de quién va a ocupar la primera magistratura del país, sino por quién vamos a votar por asambleístas. Cómo vamos a distribuir nuestro voto de los asambleístas, porque obviamente lo que nosotros aspiramos es que exista mayor pluralidad en la asamblea. Y yo creo que ahí no importan las mayorías móviles. No hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo a la pelea en el Congreso. No se trata de volver al cenicerazo, por supuesto que no. La pelea no es sino la lucha de pensamiento, todo eso. No la agresión, no la agresión, pero ni patadas, ni cenicerazos. Pero el debate, la discusión y no tener ahí una mayoría que automáticamente dice sí a todo sin mayor discusión, es mucho más deseable una pluralidad y el debate, por más difícil que sea encontrar acuerdos, que es preferible. Es preferible. Y lo vivimos ahora en el Consejo de Quito. En el Consejo de Quito habemos de todo un poco. Y nos peleamos, pero llegamos a acuerdos. Son capaces de llegar a acuerdos. Somos capaces de llegar a acuerdos. Y una última cosa, se nos está terminando el tiempo, gracias Daniel. O sea que usted decidirá el voto más o menos que a inicios de noviembre. No, todavía hay que escuchar las propuestas. Pero primero los binomios. Lo primero los binomios y después las propuestas. Pero lo que sí le ofrezco, Francisco, es obviamente tener una postura. No va a estar fuera de esto. Tener una postura y exigir desde la política local a los candidatos nacionales lo que Quito también necesita. Lo que Quito también necesita. Bueno, Daniela, muchas gracias por acompañarnos. Ya están dadas las razones de la carta, porque no hacía falta la carta. Gracias, éxitos en la concejalía. Este ha sido también un análisis nacional y ya estaremos en contacto para ver cómo avanza el ejercicio de esta concejalía. Así es, muchas gracias. A ustedes muchas gracias.